Alejandra Ramírez. Hace nada decidí cambiar mi vida y darle un giro de 180 grados a mis 30 años. Decidí cambiar todo lo que yo tenía y renunciar a todo para volverme una nómada digital. Entregué mi casa, mi carro, entregué una relación y un trabajo como profesora universitaria en Australia. Decidí darle la vuelta a Australia sola en una van que se llama Mostaza. Les presento a Mostaza. Ella es mi templo, mi hogar y es mi proyecto de doctorado. Cuando les conté esta aventura a mis papás, me preguntaron ¿de qué vas a vivir? La verdad no tenía ni idea de qué iba a vivir, pero sabía que estaba rompiendo con todos los esquemas que la sociedad impone, sobre todo en las mujeres. Una mujer a sus 30 años, dejar su trabajo, la estabilidad, no pensar en hijos, en familia, en todo lo que muchas veces nos han dicho que tenemos que hacer y simplemente aventarme a la vida. Yo sabía que en el fondo lo que más nos atemoriza a todos es eso, lo incierto, porque nos desafía a soltar el control y a rendirnos al misterio de la vida. Y lo que yo quería era eso, dejar que la vida me sorprendiera. Me recordé que a mis 15 años, cuando la mayoría de las mujeres están teniendo unas fiestas de quinceañeras y pidiendo otras cosas de cumpleaños, yo le escribí una carta a mi papá y le dije, pa, yo quiero libertad. Él no entendía cómo así que libertad, pero yo no te tengo en una cárcel, ¿qué es lo que está pasando? Y le dije, no tengo ni idea qué significa en este momento, pero quiero que tengas en cuenta que esto en algún momento de mi vida te va a sonar y vas a sentir el por qué quería esta libertad. 30 años después, decidí dejar todo y compré a Mostaza. No tenía ni idea qué estaba haciendo. Fue mi primera inversión monetaria. Sabía que quería construir un hogar, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Empecé a aprender todo. 3 meses y medio de construcción. 4 días a la semana viendo videos, intentando entender carpintería, plomería, electricidad, diseño y todo lo que necesitaba para construir una casa. No me daba cuenta que era bastante complejo. Mi siguiente inversión fue conocimiento como mujer. Muchas de estas cosas las hacen los hombres y para mí era un reto aprender a utilizar herramientas y máquinas con las que no era familiar. Pero finalmente logré construir lo que hoy en día es mi hogar, que es Mostaza. Yo soy mi propio caso de estudio de mi doctorado. Y también entendí que esto era lo que yo quería, una vida simple, que todo lo que yo hacía, vivía y sentía era parte y hace parte de la investigación. ¿Qué estoy investigando? El nomadismo digital como el futuro de la industria creativa. Mi doctorado ha sido todo lo que me ha formado en estos últimos 4 años. Y Mostaza no solamente ha sido mi hogar, sino ha sido una manera de darle vida a ese doctorado, de entender qué es ser nómada digital, de aprender sobre la creación de contenido, el trabajo remoto y las industrias creativas. Hasta el día de hoy he manejado 45.000 kilómetros alrededor de Australia. Y ha habido algo que aprendí. Aprendí la diferencia entre vivir como sinónimo de respirar y vivir como sinónimo de la vida es ya, en vivo, sin esperas, sin atajos. Ahora, me encantaría enseñarles un poco sobre qué es el neonomadismo. Neo significa nuevo y nomadismo significa desplazamiento periódico de un lugar al otro. Esto ha cambiado alrededor de los años y la evolución del neonomadismo se debe al avance de la tecnología y a la conectividad. El primer término nómada digital se empezó más o menos en 1990 con el auge del Internet. Luego, el crecimiento estuvo más o menos en los años 2000, cuando las personas empezaron a entender que por medio de la tecnología podían trabajar desde cualquier lugar. La crisis financiera del 2008 fue un punto de quiebre porque muchas personas empezaron a buscar alternativas para trabajar y también empezaron a existir las aplicaciones y las redes sociales. Finalmente, la era de los coworking empezó más o menos en el 2010 y estos eran espacios que nos permitían a nosotros los nómadas trabajar, hacer networking y sentirnos un poco más cómodos. Finalmente, la pandemia, que fue cuando yo construía Mostaza, fue lo que dio el empujón para que muchas empresas empezaran a entender lo que es el trabajo remoto y el trabajo híbrido. El nomadismo no es simplemente viajar. Es la oportunidad de rediseñar nuestras vidas. No se trata de escapar de la rutina,
sino de encontrar un nuevo equilibrio entre la libertad y la conexión. Es una reinvención del concepto de hogar. Hoy en día somos más de 40 millones de nómadas digitales en todo el mundo y todos nosotros tenemos la flexibilidad de tener diferentes oficinas como ustedes ven acá. Pero lo que la gente piensa es que los nómadas no trabajamos. No, los nómadas sí trabajamos. Estamos simplemente en una búsqueda constante de equilibrio. Los nómadas diseñamos nuestra propia forma de vida haciendo énfasis en la movilidad, la flexibilidad y la libertad. Esto no tiene nada que ver con huir de los retos y las responsabilidades, sino más bien en elegir cómo, cuándo y quién y cómo llevarlos a cabo. En este momento somos una mezcla del 42% de generación millennial, 17% de baby boomers. Esto quiere decir que el 59% de los nómadas digitales estamos entre los 30 y los 50 años de edad. La edad no es un limitante, como pueden ver. Simplemente son los limitantes sociales y los mentales los que no nos permiten ver a este estilo de vida como una posibilidad para muchos. Hay muchísimos tipos de nómadas digitales. La mayoría son autónomos, hay contratistas, independientes, hay emprendedores y un gran porcentaje son trabajadores remotos que trabajan para empresas en Estados Unidos, Australia y otros sitios a su ritmo, a su medida, en sus tiempos. Dentro de estos tipos, la mayoría nos movemos de un lado para otro. Yo empecé como una van lifer, fui también freelancer, trabajé remoto, me convertí en una emprendedora con mi propia marca y hoy en día me considero una slowmad. Quiere decir que viajo mucho más lento a los países donde voy y me tomo el tiempo para conocer, para estar presente y también para trabajar. Cuando empecé mi investigación y mi doctorado, mi intención era entender cómo este era el futuro de la industria creativa. Claramente, 4 años después, me di cuenta que no es el futuro, sino que es el presente, es ahora. El crecimiento del trabajo remoto ha sido enorme. El 30% de la fuerza laboral hoy en día puede trabajar de forma remota. Hay destinos muy populares que nos ayudan a los nómadas a hacer conexiones como Bali, Tailandia, Lisboa y Medellín, porque son de un bajo costo de vida. También los nómadas necesitamos internet. El 90% de nosotros trabajamos en línea, el internet es parte fundamental. Eso ha hecho que existan ahora coworkings y co-livings que hagan que la vida de nosotros sea un poco más fácil en medio de estarnos mudando entre país y país. Lo interesante es que cuando yo empecé este doctorado, habían solamente 4 países que ofrecían visa para nómadas digitales. Hoy en día hay más de 47 países que nos permiten a nosotros viajar, mudarnos y tener los mismos beneficios que los locales tienen en sus propios países. Ahora, muchos me preguntan, ¿cómo empiezo? El concepto más grande es entender si ustedes pueden monetizar sus habilidades digitalmente. Hay 4 formas diferentes. La primera es monetizar esas habilidades por medio de ebooks, cursos, webinars, productos digitales o físicos. También podemos enfocarnos en educación, inspiración o en solucionar un problema. También es importante investigar cuáles son las carreras más populares para los nómadas digitales y estudiarlas. O empezar como yo. No tenía ni idea qué estaba haciendo, usé mis ahorros, usé la beca de mi doctorado y durante un año investigué qué era lo que yo quería hacer como nómada y cómo quería monetizar. Finalmente, vivir de las redes sociales. Hoy en día, el 60 y 70% de mis ingresos vienen de las redes sociales, pero esto ha sido un proceso a través de los años. Más o menos 3 años me tomó empezar a monetizar mi educación, el contenido y lo que yo hacía como creadora de contenido y como nómada digital. Y esto toma muchísimo tiempo, claramente. Una de las carreras en demanda para este tipo de trabajos son todo lo que esté relacionado a la tecnología, analista de datos, científico de datos, desarrollador web y muchísimas más. Hoy en día hay salarios muy altos, más de 50, 100 mil dólares, dependiendo de los países donde se estén y las horas de trabajo que tú dediques. Pero se puede estudiar estas carreras en tiempos muy cortos, de 4 meses hasta más o menos 10 meses, porque ya no se necesita estudiar una carrera por 5 años, que era lo que muchos de nosotros hacíamos antes. Las empresas hoy en día quieren personas con conocimientos muy cerrados en nichos muy específicos. Ser una nómada digital parece claramente una utopía. Detrás de las redes sociales, las imágenes perfectas, todo lo que yo también comparto en redes sociales, hay una realidad muy grande de la soledad, de los desafíos constantes, la búsqueda inalcanzable de comunidad y la verdadera libertad. Hoy en día siento que requiere responsabilidad y muchísimo equilibrio.
A través de los 4 años que llevo de este proyecto de doctorado, quiero que sepan que ha sido un caso de una autoetnografía, es decir, todo lo que yo vivo, siento y muestro en mi proceso hace parte de la investigación. Antes de empezar el doctorado, yo no tenía redes sociales, no mostraba lo que hacía y aún así yo había explorado 51 países simplemente por amor al arte. Pero cuando empecé el doctorado, parte del propósito era mostrar este proceso como parte de la investigación y empecé a contar y a mostrar todo, desde la construcción de Mostaza, lo bueno, lo malo, todo lo que me pasaba y empecé a darme cuenta que había demasiado deseo en las personas en ver que esto es posible y ver cómo se podía hacer. 45.000 kilómetros recorridos, casi que la mitad de Australia, muchos de estos kilómetros totalmente sola en playas, así como ustedes ven, donde no había un ser humano a mi alrededor por meses, en hoteles de 100.000 estrellas, como ven acá, y también he recorrido más de 69 países. Cuando no dejo Mostaza a un lado, voy, viajo, vuelvo y sigo recorriendo. Lo interesante es que esto tuvo muchísima atención de los medios. Una de las partes en las que ellos se enfocaron era el hecho de que era una mujer sola viajando en una van. Y esto me hacía preguntarme por qué el enfoque siempre es lo que una mujer tiene que estar haciendo a sus 30 años. Y muchas veces se cuestionaban yo qué tenía que estar haciendo, si debería estar en casa pensando en marido, pensando en tener hijos o teniendo una vida mucho más estable, que es lo que la sociedad nos ha dicho que tenemos que hacer. Igual, todo este medio, información y como el boom del nomadismo me sirvió muchísimo para conectar, para hacer networking, para crecer. Y hoy en día somos más de 1.5 millones en esta comunidad que hoy en día son mi compañía. Y entiendo la responsabilidad que hay como creadora, como nómada, como pionera de este medio, de ser una buena creadora y de asumir la responsabilidad que esto lleva. Dentro de lo difícil también hay algo que es duro y es la soledad, la inestabilidad por una búsqueda constante de comunidad. Si nosotros seguimos impulsando este estilo de vida sin reflexión, podríamos enfrentar consecuencias no deseadas, como la desconexión emocional y el colapso de entorno laboral. Y la verdad es que quiero que sepan que es difícil. Estar sola a veces en el medio de Australia, cuando se te estalla una llanta y no tienes ni idea qué hacer o cómo solucionar, es difícil. Es difícil despedirse de la familia y de los amigos constantemente, establecer lazos que no sabes cuándo vas a volver a ver. Ese sentido de arraigo y de pertenencia no se tiene. Es difícil la inestabilidad económica al principio, cuando no sabes cuándo te van a pagar o cuál va a ser tu próximo proyecto, y también la inestabilidad emocional. Pero en estos momentos de la fragilidad es donde nace el crecimiento personal, donde yo empiezo a recordarme que yo soy mi proyecto más importante, donde empiezo a preguntarme quién es Ale cuando nadie la ve y a constantemente recordarme que esa autenticidad es la que me va a ayudar a seguir adelante, donde me permito honrar mis emociones y que eso me ayude a avanzar. Parte de este crecimiento, uno de los mejores aprendizajes ha sido aprender a disfrutar del proceso y abrazar todas mis versiones. Ale, la nómada, la tía, la hija, la que estudia un doctorado, la que maneja redes sociales, la que viaja. Cada una de esas versiones es la que me forma hoy en día y abrazarla, entender las sombras y la luz es lo que también me ha ayudado a entender que esto hace parte no solamente del nomadismo del ser humano y del crecimiento. El neonómada crea una autonomía con propósito. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestra vida y de crear nuestro propio camino. Sin embargo, esta libertad también implica una reflexión profunda sobre lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. Y me lleva a preguntarles qué es el éxito para ustedes, cómo lo definen, pero el éxito para ustedes, no para sus papás, ni la sociedad, ni lo que la gente pide y requiere de uno. Para mí el éxito es vivir en una van, es tener la oportunidad de estar al frente del mar y trabajar, de viajar a glaciares. Para muchas personas eso no es riqueza, pero a mí me hace rica. Esta mañana cuando le escribí a mi familia que ya venía a dar la charla, mi papá me mandó un mensaje y me hizo recordar a uno de los sentimientos de lo que para mí es el éxito. Él dice, eres una muñeca exitosa en tu estilo y posees la experiencia. Ese en tu estilo para mí es como
un reflejo de que acepta lo que yo he escogido y que a mi estilo yo me considero exitosa. Para mí la paz interior es el nuevo éxito, la conexión es la nueva moneda, la felicidad es la nueva riqueza. Mostaza me mostró que el movimiento por sí solo no es suficiente, que la verdadera libertad del neonómada es encontrar un equilibrio entre el viaje interior y el viaje exterior, entre el espacio que ocupamos en el espacio y también las personas con quienes podemos compartirlo. Hoy en día, después de 4 años, yo creé mi propio estilo de vida a mi medida, a lo que está alineado con lo que Ale es, con lo que Ale quiere. Y esto significa tomar decisiones que a lo mejor no estén muy alineados con las demás personas. Hace unos años estaba en Mostaza, en la van, y era Navidad, Año Nuevo. Y dije, ¿saben qué? Quiero pasar Año Nuevo en otro lado. Quiero aprender de culturas. Tengo sed de vivir cosas diferentes. Y encontré una de las últimas tribus caníbales que hay en el mundo en Papúa Nueva Guinea. Compré un tiquete, encontré un guía, volé a Papúa Nueva Guinea, estuve allá 3 semanas y pasé Navidad y Año Nuevo con ellos aprendiendo sobre todo, su cultura, sus tradiciones, todo lo que pueden hacer. Tener la flexibilidad de escoger hoy en día lo que quiero, para mí esa es la mayor felicidad que un neonómada puede tener. Este año también tuve la oportunidad de ser atrevida con la vida e irme a bucear a la Antártica. Un poquitico más de 1000 personas han tenido esta oportunidad. Estuve 12 días navegando en un barco enorme, antiguo, cruzando el cruce de Drake, que es uno de los más peligrosos del mundo. Y pude estar ahí sintiendo las aguas frías, buceando al lado de un iceberg. Y finalmente, antes de llegar a esta hermosa charla, estaba en la parte más al norte del planeta Tierra. Me senté y dije, ¿a dónde quiero ir? Y literalmente puse eso, ¿dónde es el sitio más al norte del planeta Tierra? Les presento a Svalbard, es en Noruega y es el sitio más al norte que se puede llegar en avión. En este momento es el invierno polar, ahí no hay luz, por 24 horas es 24/7 de oscuridad, pero fui a vivir esta oscuridad, a ver las auroras boreales, a escalar y cruzar también diferentes cuevas. Todo esto viene con una reflexión. Yo entendí que yo soy una loca cuerda consciente y con propósito y que parte de mi trabajo como nómada y pionera de este estilo de vida es hacerlo a conciencia. Por eso tengo un símbolo que me representa, que se llama la armonía vital. Intento este símbolo vivirlo en cada una de mis experiencias, intentar aportar al mundo aplicando estas 5 cosas que a mí me representan y que siento que es mi forma de balancear el impacto tanto positivo como negativo de este estilo de vida. Conexión y comunidad, exploración consciente, libertad laboral, empoderamiento personal e impacto positivo. Yo les dejo 3 preguntas a ustedes. Este es un ejercicio que hacía con mis estudiantes en Australia. Si ustedes tuvieran un año para vivir, ¿qué harían? Normalmente pensamos en cosas grandes, pero después de ahí, si solamente tenemos un mes, 30 días. Y cuando puedan, piensen, si tengo 24 horas para vivir, ¿qué haría? ¿Dónde estaría? Ahí es cuando realmente nos damos cuenta que estamos y tenemos que cumplir lo que nace en nuestro corazón y lo que queremos hacer. Arriésgate a vivir porque cuando entiendes que la vida es ya, la vives de todas las maneras posibles. Yo empecé a viajar creyendo que el mundo era mi casa, pero después descubrí que yo soy mi propio hogar, que todo lo que necesito está dentro de mí. Y pensé, qué valiente te ves temblando de miedo, pero arriesgándote a vivir. Gracias.